Buenas tardes, Chase Oaks, ¿cómo están? Buenas tardes, Chase Oaks, que nos ven en línea. Ustedes son Chase Oqueros. Me da gusto que nos acompañen y que hayan decidido pasar este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por haber venido aquí a este auditorio en esta celebración del 4 de julio. En este país, para aquellos que nos están viendo en Latinoamérica, estamos celebrando el Día de la Independencia de este país. Entonces, un día feriado, a pesar de que es domingo, y es por eso que estamos en celebración. Bueno, pues continuamos con nuestra serie. De hecho, el día de hoy concluimos con nuestra serie Resolver, donde hemos estado aprendiendo a cómo ser personas resueltas con problemáticas resueltas. Es decir, gente que no se quede callada con sus problemas, sino que los solucione, que busque solución. Y es muy fácil para nosotros simplemente no tener, pues no atacar los problemas. Es más fácil simplemente quedárnoslos. O sea, decir, bueno, pues el tiempo lo va a arreglar. Pero la realidad es que el tiempo no va a arreglar nuestros problemas. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el arrepentimiento y el perdón. Entonces, pensamos nosotros que al pasar el tiempo y decimos, bueno, pues ya nos medio contentamos, ya nos vemos a la cara. Pensamos que con eso se soluciona el problema, pero muchas veces eso lo que va a causar es mucho más amargura, mucho más resentimiento, mucho más rencor, mucho más amargura en el sentido de no poder crecer, y nos sentimos atados porque hay algo que nos está deteniendo. Y nos hacemos peores con el tiempo. Nos hacemos peores porque empezamos a cargar algo que no podemos cargar. Y esa falta de perdón en nosotros se convierte como un veneno. Y de hecho, hay un dicho que dice que la falta del perdón es como yo tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Y es precisamente lo que hace la falta de perdón en nosotros. Y yo me incluyo en esto. Es un tema que es difícil porque todos nosotros tenemos problemas en nuestras relaciones. Yo estoy seguro que tú puedes pensar ya en este momento en una relación que tú tienes que no está del todo bien. Y tú pudieras decir, bueno, yo quisiera que esa relación mejorara. Pero la realidad es que no está sucediendo. Y el Evangelio nos enseña, el Evangelio es muy claro en cuanto a las relaciones, la importancia de nosotros poder solucionar nuestros problemas. El Evangelio nos enseña que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Escuchen la palabra, hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros ofendimos y ofendemos a Dios. ¿Lo ofendimos en el pasado con nuestras acciones? ¿Lo ofendemos con nuestras acciones presentes? Y aún así Dios nos perdona. Y nos perdona una y otra vez. El Evangelio nos enseña a nosotros a perdonarnos, y de hecho nos pide que nos perdonemos los unos a los otros para poder relacionarnos bien. Y en esta serie hemos estado viendo al rey David. Hemos estado estudiando al rey David. Y el rey David, pues realmente era una persona que no sabía relacionarse. Era una persona que era malo en las relaciones. Malo. Y tenía un problema muy serio de confrontar los problemas. Prefería él decir, bueno, pues el tiempo los va a sanar. Y entonces hemos estado estudiando, interesante porque la Biblia normalmente la tomamos para ver cómo debemos hacer las cosas, pero en este caso estudiamos la vida del rey David para decir cómo no hacer las cosas y tomar sabiduría de lo que enseña la Biblia. Así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en esta serie. Entonces, abróchense los cinturones, vamos a despegar, ¿ok? Entonces, empezamos con un problema. David tenía muchas mujeres. Y nuestro pastor Irán la semana pasada nos decía que eso va en contra de lo que la Biblia enseña. Él decidió tener muchas mujeres.
Y con estas muchas mujeres tenía muchos hijos. Entonces había muchos hijos de él que eran medios hermanos entre ellos. Su hijo mayor, Amnón, él era el heredero al trono, el príncipe heredero. Y él tenía todo. No nada más tenía todo en cuanto a riquezas y el poder por ser el príncipe heredero, sino que dice la Biblia que era muy guapo y que la gente lo quería mucho, era muy popular. Luego hay otro hermano, un medio hermano, Absalón, que es el tercero heredero al trono. Realmente es el tercer hijo o varón, pero es el segundo heredero. El segundo, quién sabe por qué no, pero es el segundo heredero al trono, Absalón. Absalón tenía una hermana de la misma mamá y del mismo papá, que se llamaba Tamar. Esta chica era muy, muy hermosa. Entonces, Amnón, el hermano mayor, teniendo todo, hace lo impensable y engaña a su papá para literalmente violar a su hermana. Y es lo que hace a su hermana Tamar. Entonces Absalón, el otro hermano, se molesta demasiado. O sea, obviamente, como cualquiera de nosotros nos pudiéramos indignar. Y él está esperando que su papá, el rey David, haga algo, que haga justicia, que llame a cuentas a Amnón por lo que hizo, por esa violación. Y el rey David no hace nada. Esa es la frase de esta serie. El rey David no hace nada. Entonces Absalón se llena de coraje y empieza a pasar el tiempo donde él está cargando eso, porque no nada más el hermano mayor violó a la hermana, sino él está teniendo ya coraje contra el papá, porque el papá simplemente no hace nada. Y pasan 2 años cuando él, en su coraje, en su dolor, engaña al papá una vez más, pero ese es otro hermano, es decir, todos engañaban al papá, ¿no? Porque les digo, era malo en las relaciones. Y lo que hace Absalón es que engaña al papá para matar al hermano mayor. Y lo hace, mata al heredero al trono. Entonces Absalón huye porque esto se puede ver como una traición. Es literalmente como una sedición, porque está haciendo literalmente un golpe de estado, porque él está poniéndose como el heredero al trono. Entonces, él no nada más huye por matar a su hermano, sino huye porque es una traición a la nación. Y huye después de esto. Entonces, el rey David, cuando se entera de todo esto, simplemente no hace nada. Una vez más, no hace nada. Y es ahí donde nos empieza a dar coraje, porque como papás, como hijos, decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hace algo? Y total, que pasan 3 años. Y el rey David empieza a añorar, a extrañar a su hijo Absalón. Y entonces lo manda a llamar. Y entonces Absalón llega a la nación de regreso, pues de alguna forma con miedo, ¿no? Porque dice, bueno, pues a lo mejor me van a matar por lo que hice con mi hermano, pero viendo al papá, que ya habían pasado 3 años, bueno, 5 años desde el problema original, regresa a la nación. Y uno pensaría, bueno, el rey David lo extraña tanto que lo quiere ver. Y esto es lo que nos habló nuestro pastor Irán la semana pasada. Pero lo que sucede es que llega Absalón y David no lo quiere ver. Nada más lo trae a la nación, pero no lo quiere ver. Y pasan 2 años más. Ya son 7 años desde el problema original. 2 años más antes de que el rey David lo quiera ver. Entonces, Absalón empieza a hacer ciertas acciones para llamar la atención del rey, para que el rey le haga caso, hasta que el rey efectivamente le hace caso. Y entonces él logra tener audiencia con el rey. Y es aquí donde retomamos nuestra historia. Segunda de Samuel 14. Entonces David lo mandó llamar, Absalón. Cuando se encontraron, Absalón se inclinó hasta el suelo, pero David lo levantó y le dio un beso. Y diríamos nosotros, wow,
qué momento tan bonito. Es un momento Kodak. Para aquellos de ustedes que son más veteranos, saben a qué me refiero. Un momento Kodak, donde es de fotografía esto. Porque decimos el papá está besando al hijo. Pero no es así. En el protocolo de la corte, las formalidades que se hacían, ese beso significaba que no te voy a matar. Y era una señal para la nación, para aquellos que estaban observando, de que nadie podía tocar a Absalón. Es decir, que aquel crimen que él hizo de matar a su hermano queda fuera, ¿no? O sea, no hay castigo para ello. No necesariamente perdonado, pero no hay castigo. Y decimos, bueno, ya están frente a frente, ya están viéndose cara a cara. Ya algo tiene que suceder, ya hay algo bueno que se logró. Pero la realidad es que para David las cosas ya estaban bien, pero para Absalón no. Imagínate, yo voy caminando y me tropiezo contigo. Estamos aquí afuera y voy caminando y me tropiezo, no te veo, voy distraído, vamos con nuestro teléfono como muchas veces lo hacemos y me tropiezo contigo. Y tú volteas y ahí te asustas y yo te pido perdón. Ay, perdóname. Y tú me dices, no hay problema, porque sabes que fue un accidente, ¿no? Y decimos, como cuando éramos chiquitos, que le hacíamos ping, pong, papas, ¿no? Así como diciendo, ya no hay problema. Y decimos, ok, no hay problema, porque fue un accidente, o sea, no estás ofendido así porque, ¡ay, me atacaste! No, o sea, tú sabes que fue un accidente. Pero ¿qué si yo matara a tu perro? Algunos de ustedes ya luego se erizaron, ¿no? Y yo te digo, ¡ay, no hay problema, ping pong papas! ¿Tú qué me vas a decir? No, o sea, no, ¿cómo? O sea, esto no es tan sencillo, esto no es nada más de que pues ya ahí muere, ¿no? No hay problema. Ese beso que David le da a Absalón, literalmente fue un ping pong papas. Fue así como que, ya estamos bien, hombre. Pero para Absalón no fue así. Para Absalón no fue así porque David, en lugar de poder de platicar, nada más le da el beso y lo despide. Y no hablan, no hay conversación entre ellos. Tenemos que pensar qué pudo haber pasado en la mente de Absalón. Papá, son 7 años. 7 años desde que sucedió lo de mi hermana Tamar y no has hecho nada. Yo hace 5 maté a tu otro hijo, al heredero al trono, y no haces nada. Tengo 2 años aquí y no haces nada. O sea, ¿qué está pasando? Y lo que sucede con Absalón es que se empieza a llenar de coraje, más coraje. Ese dolor y enojo que tenía ahora se convierte en una furia. Y el problema cuando nosotros estamos tan lastimados es que tomamos malas decisiones. O sea, tú y yo, cuando nos hemos enojado con otra persona, decimos cosas que luego decimos, ay, no debería haber dicho eso. Y dices, bueno, pero ya lo dije. Ay, bueno, pero la otra persona también me dijo. Y hacemos cosas que no haríamos normalmente. Pateamos cosas, aventamos cosas, azotamos cosas. Eso cuando no hay violencia, porque a lo mejor puede haber hasta violencia, golpes. Y decimos, ¿por qué? Bueno, porque estás lleno de coraje. Y eso es lo que está pasando con Absalón. Y lo lleva a Absalón a tomar una mala decisión. Bueno, Absalón era muy popular. Obviamente ya es el heredero al trono. Y era muy popular. Y no nada más era popular porque era el heredero al trono. Ahora que su hermano, el guapo, había muerto, bueno, que lo mató, ahora él era el más guapo del reino. Y la Biblia lo dice. Y no nada más eso, dice la Biblia que tenía una cabellera enorme, o sea, así guapísimo el hombre, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Biblia. En todo Israel no había un hombre tan bello, fíjense la palabra bello, no nada más guapo, bello, y atractivo como Absalón, pues no tenía ningún defecto.
El pelo se lo cortaba cada año. Parecía chango, yo creo. Bueno, un chango muy guapo. Cuando ya lo tenía muy largo y lo que le cortaba pesaba más de 2 kilos. ¡Wow! Ese era un galán como esos de las novelas, ¿no? Que sale el galán y todas las mujeres, ¡ay, papacito! Rorro. Y saben que va a hacer algo, ¿no? Que va a actuar el hombre. Y es aquí donde todas las mujeres, cuando veían a Absalón, decían, ¡ah! Así, y su corazón palpitaba. Así como, hazme caso, Absalón. Absalón no nada más era muy galán. Él era un líder mejor que su papá. Leímos, bueno, sabemos que el papá era malísimo para las relaciones. Absalón era lo contrario. Absalón era muy bueno para solucionar las relaciones. Él trataba de provocar esa plática para poder solucionar los problemas. Y eso lo hacía sumamente popular con la gente. La gente lo amaba. Lo amaba, Absalón. Y como era tan popular, y sabían que el rey prefería simplemente no hacer nada, se lavaba las manos, la gente le empezó a calentar la cabeza. Como diciendo, bueno, Absalón, ¿y tú por qué no te haces rey? O sea, eres el heredero al fin. O sea, pues ya adelanta las cosas y conviértete en rey. Y le ruegan que se haga rey. Mi esposa y yo, hace ya muchos años, 20 y tantos años, asistíamos a una pequeña iglesia, una iglesita chiquitita que estaba comenzando. Y era tan pequeña la iglesia que el pastor tenía un empleo aparte. O sea, de hecho la iglesia no le pagaba porque era tan pequeña la iglesia, ¿no? Entonces él tenía su empleo, y no nada más un empleo, tenía 2 empleos. Entonces él trabajaba literalmente todo el día, toda la semana. Se presentaba el domingo a predicar. Entonces, para cuestión de los grupos pequeños, entre semana y demás, nos encargó a mi esposa y a mí ayudarle, ¿no? Y dijimos, pues, ok, vamos a ayudar, ¿no? Y estuvimos trabajando con la gente. A veces me invitaba a predicar los domingos, predicaba yo los domingos. Pero estaba yo con la gente en la semana. Y la gente me empezó a calentar la cabeza. Como diciendo, bueno, ¿y tú por qué no te haces el pastor? ¿Sabes qué hicimos mi esposa y yo? Salimos corriendo. Ni siquiera le dimos explicaciones al pastor. El pastor nos buscaba, ¿qué les hice? Y ni modo de decirle, bueno, sabes que tu congregación está como que... Y salimos corriendo, porque no. Pero en el caso de Absalón, Absalón tenía un problema muy serio con el rey. Estaba herido, estaba lleno de coraje contra el rey. Y esa era la fórmula perfecta para él tomar malas decisiones, hacer lo impensable. Absalón tiene el respaldo, por lo mismo que era tan popular, de gran cantidad del ejército del reino. Y entonces, al calentarle la cabeza, él decide hacer un golpe de estado. Literalmente quitarle el reino a su papá. Fíjense, llegó al punto que él ya no respetaba a su papá. Y dijo, le voy a quitar el reino. Y eso es lo que hace. Entonces, Absalón toma el palacio. David huye con algunos de sus guerreros, algunos de sus militares que eran fieles a él, huyen para salvar su vida. Y Absalón se autonombra rey. Ahora es el rey Absalón. El hijo se pone en guerra con el papá. Fíjense nomás, no nada más un pleito, es una guerra con el papá. Y en esta guerra civil, en la culminación de esta guerra civil, hay una gran batalla. Y en esa gran batalla mueren 20,000 personas. 20,000 personas. Y entre ellos muere Absalón. Absalón muere de esta manera. ¿Recuerdan que les dije que tenía una cabellera muy espectacular? Él va en su caballo, cabalgando. Cuando se pone la batalla muy fuerte, él huye en su caballo y se mete en una arboleda. Y entre los árboles, entre las ramas de los árboles, una rama se le clava en la cabellera. Y el caballo se va y obviamente él se queda colgado de la cabellera. Eso lo dice la Biblia.
Entonces al encontrarse ahí atorado con su cabellera, uno de los generales del rey David llega, lo encuentra y lo mata. No sabemos, porque la Biblia no es clara, si el general este traía una máscara para poder hacer máscara contra cabellera. Pero lo que sí sabemos es la moraleja de todo esto. Si eres calvo, te puedes escapar. Y algunos de ustedes dicen... Entonces, cuando Absalón muere y David se entera, pensaríamos que David se va a alegrar porque ya recuperó el reino. Pero no, no es eso. David empieza a dolerse porque no nada más perdió a su hijo, es el segundo hijo heredero al trono que pierde él. Y se conmueve, y todo esto por no hacer nada. Fíjense lo que dice la Biblia. El rey se conmovió y subiendo al cuarto que estaba encima de la puerta, se echó a llorar. Y mientras caminaba decía: Absalón, hijo mío, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar. Hijo mío, Absalón, hijo mío. Cuando la gente supo que el rey lloraba y lamentaba la muerte de su hijo Absalón, fueron a decírselo a Joab, al general. Y así aquel día, la victoria se convirtió en motivo de tristeza. Habían ganado la guerra. El ejército, fíjense nada más, el ejército mismo procuró disimular su entrada en la ciudad. Avanzaban los soldados avergonzados. Fíjense, los soldados, ¿qué tenían culpa en esto? Ellos tenían que haber sido celebrados porque ganaron la guerra. Y entran avergonzados por la puerta de atrás, literalmente, como si hubieran huido del campo de batalla. Mientras tanto, el rey David, cubriéndose la cara, gritaba a voz en cuello, no disimulando: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¡Qué tragedia! David diciendo: ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Y vemos al rey David totalmente conmovido. Y uno dice: bueno, ¿dónde estuvo esa conmoción 7 años atrás? ¿Dónde estuvo ese coraje de tratar de solucionar las cosas 5 años atrás o 3 años atrás o 2 años atrás? ¿Dónde estuvo en todo este tiempo? David no había hecho nada. David perdió a su hijo, pero no nada más eso. 20,000 personas murieron porque él no hizo nada. Imagínense, 20,000 familias quedaron sin un papá en la casa. Cosa terrible lo que sucedió. Bueno, ¿qué pudiera haber hecho diferente David? La respuesta aquí es todo. Como ya les dije hace 2-3 semanas, a mí me cae gordo este hombre, ¿no? O sea, lo veo y no me cae muy bien el rey David. Hizo cosas muy buenas y me hace ver, bueno, tiene sus defectos, Dios lo perdonó, yo tengo los muchos defectos, Dios también me perdona. Pero de todas formas lo veo y digo, ¿qué hubiera hecho? Pues diferente todo. Y es aquí donde tenemos que aprender nosotros que tenemos que hacer algo cuando tenemos problemas en nuestras relaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, el arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento y perdón. En la mayoría de los problemas, en los conflictos, hay 2 personas involucradas. Se necesitan 2 para que haya un pleito, ¿no? Hay excepciones, hay casos, como en el caso de Tamar, la hermana de Absalón, que fue violada. En el caso de ella no tuvo nada que ver, ni velo en el entierro, y ella fue agredida. Ok, en el caso de ella es diferente. Pero en el caso de las relaciones, la mayoría de las relaciones que tenemos, los problemas relacionales que tenemos, hay 2 personas involucradas, o más personas. Pero en este caso, hablemos de 2 personas. Y son personas que se lastiman el uno al otro. Es decir, yo te grito, tú me gritas. Y pues nos gritamos, ¿no? Y el problema es que nos convertimos al reaccionar, no nada más si somos agredidos, nos convertimos también en agresores. Entonces somos agresores y agredidos. Aunque yo no lo haya comenzado el problema,
En el momento que reacciono, como reaccione, no importa cómo reaccione, en el momento que yo reaccione, ya también soy agresor, porque la otra persona dice, ya estoy viendo lo que estás haciendo. Tú me gritas, yo te grito, entonces yo te grito más fuerte. Y tú me gritas más fuerte. Y nos la pasamos gritando. Llega el momento en que ya no importa aquí quién es el agresor original. Ya los dos somos agresores. Y los dos cargamos la culpa. Entonces, depende de mí, depende de ti, porque tú me estás escuchando y nosotros conocemos la Biblia, iniciar esa conversación para restaurar la relación. Sabiendo que yo no nada más fui agredido, sino también soy agresor. Entonces, en el momento que yo inicio una conversación sabiendo que yo también tuve la culpa, hay probabilidad de restauración. Pero si tú entras a las conversaciones, como muchas veces hacemos, sobre todo como hispanos nos encanta hacer esto, entrar a la conversación como víctimas. Y ¿sabes qué? Si tú entras a la conversación como víctima, tienes el 100% de probabilidades de que esto no se solucione. Que tú lastimes más a la persona y que simplemente no vaya a haber una restauración. Los dos pecamos, el uno contra el otro. Entonces, tiene que haber arrepentimiento y perdón. Bueno, yo me acerco a tratar de resolver la situación contigo, sabiendo que yo también soy agresor. No importa si tú lo empezaste, yo también soy agresor. Y vamos a hablar primeramente del arrepentimiento. Cuando pensamos en el arrepentimiento, pensamos en, muchas veces, y lo hacemos muchas veces, parte de nuestra cultura también, en decir, ya conténtate, hombre, ya ponte contento, ya está bien, hombre, no es para tanto, no seas así. Ping pong papas, literalmente, le decimos a la persona. Y la otra persona dice, espérame, mataste a mi perro, o sea, estoy ofendido. ¿Cómo nada más así? Si tú conoces el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, si tú has estudiado o has participado del programa, tienen una cosa muy buena, que es el paso 9. Y el programa está basado en la Biblia, por cierto. Y el paso 9 es el paso que enseña esto. Es donde la persona se adueña del daño que ha hecho y del dolor que ha causado. Y es un proceso muy difícil para la persona adueñarse. No importa si él ha sido víctima o ella, no importa si esa persona nada más estaba respondiendo. Pero yo como agredí, entonces te he causado un problema. Y se reconoce el dolor que se ha hecho a la otra persona. Fíjate, es como decir esto. Estuve mal y te lastimé terriblemente. No estás esperando nada de la otra persona, tú estás hablando. Estuve mal y te lastimé terriblemente. Tienes todo el derecho a estar enojado o enojada conmigo. Quiero que sepas que estoy 100% comprometido con Dios para que me ayude a relacionarme de otra manera. No me quiero relacionar de la misma manera, pues te voy a volver a lastimar. Y yo no quiero que eso suceda. Entonces me adueño no tan solamente de lo que hice mal, sino también planeo, con la ayuda de Dios, vivir de manera diferente. Nada que ver con la otra persona. Todo está en ti. Entonces, no importa si la otra persona hizo mal, cuando menos así es lo que la Biblia nos enseña. Imagínate que alguien llegara a pedirte perdón de esta manera, y así lo hacemos. Yo lo he hecho así. Oye, por cierto, vengo a pedirte perdón porque la verdad es que te pasaste de listo. Te pasaste de infeliz. Qué desgraciado te viste conmigo. O sea, pero eso no es perdón. O sea, eso no se hace. O a veces llegamos con la persona a decir, te quiero pedir perdón y me tienes que perdonar. No, o sea, tú despreocúpate de la otra persona. Ahorita te voy a decir por qué. Hablemos del perdón ahora. Ya hablamos del arrepentimiento, hablemos del perdón. ¿Qué hacemos cuando somos agredidos tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vimos en semanas pasadas que la Biblia nos enseña a hablar la verdad en amor. Ahora, hablar la verdad en amor no es hablar la verdad en amor en el momento. Es hablar la verdad en amor en el momento que sea correcto hablar la verdad en amor. Porque hay veces que nosotros llegamos a hablar la verdad en amor y decimos,
Vengo a hablar la verdad en amor. Y la Biblia dice que tú estás mal. No, eso no es. O sea, nos estamos gritando ahora, pero bíblicamente. Nos gritamos versículos. Pues no, o sea, eso no es. Hablar la verdad en amor es en el momento que sea correcto, si es que hay el momento de hacerlo. Pero tenemos que entender que es responsabilidad mía perdonar a la otra persona. No volver a hacer daño y tratar de cambiar. Aquí perdemos nosotros nuestro derecho de ganar. No se trata de ganar. Lo voy a volver a decir. No se trata de ganar. No se trata de ganar. Se trata de hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece su gracia de la misma manera. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el versículo que la gente se aprende primero de la Biblia? Díganme. ¿Ok? ¿Dicen cuál? Juan 3:16, la mayoría de ustedes están diciendo. Ok, ¿sabes qué no? El versículo que toda la gente hispana se lo sabe, y tú dices, ay, pues está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Es este. Bueno, con unos versículos antes y unos versículos después. Aquí está. ¿Lo reconoces? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí te acuerdas de dónde viene eso? En el Padre Nuestro. Fíjate nada más. Nosotros hemos recibido perdón y por lo tanto debemos otorgar perdón. ¡Wow! Eso es lo que Jesús nos enseña. Así vivió Él. Así vivió Él. Nosotros perdonamos a nuestros deudores y entiendo que el perdón es caro, pero el perdón es valioso. Y dices, bueno, ¿qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. Cuando hay conflicto, queremos que la otra persona sufra. Sea que tú lo causaste o que la otra persona lo causó, tú quieres que la otra persona sufra. Tú quieres cantar para que sufra la canalla. Para que llore la canalla. Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Queremos que la otra persona sufra. Pero nosotros no podemos estar cargando eso. Tenemos que literalmente soltarlo, ¿no? O sea, no podemos cargarle la ofensa a la otra persona, aunque haya sido su culpa. No podemos cargarle la ofensa a esa persona. Y lo que tenemos que hacer nosotros es liberarnos, ser completamente libres de soltar eso. Y créeme que cuando tú decides soltarlo, ese dolor y ese coraje que sientes empieza a desaparecer. No te olvidas, porque no nos da una amnesia espiritual, pero ya no nos está afectando. ¿Por qué? Porque lo empezamos a soltar y dejamos que Dios obre. Y esto puede abrir la puerta a la reconciliación. Imagínate, dijimos que para que haya un conflicto tienen que haber dos personas, pero que una persona se salga del conflicto, pero salirse de a de veras, no salirse ofendido así como que ya no te hablo. Ley del hielo, como nos hablaba Irán la semana pasada. No, sino literalmente te sales del conflicto porque lo estás soltando el conflicto, no porque te estás haciendo el ofendido o el digno, sino porque lo estás literalmente soltando. Entonces dejas a la otra persona libre para que Dios obre en esa persona. Cuando tú estás de por medio, es más difícil que Dios obre en esa persona porque la persona está enfocada en ti. Pero cuando tú te sales del conflicto y la persona sigue enojada, ofendida, amargada, lo que tú quieras, bueno, realmente es problema de esa persona, piénsalo. Y entonces esa persona ya puede Dios trabajar con ella, porque tú te estás saliendo de ahí. En el corazón del Evangelio está la gracia. Imagínate que Dios nos cantara para que sufra la canalla o para que sufra el canalla. Imagínate que Dios hiciera contigo eso. Ya desde cuándo estaríamos sufriendo, literalmente, ¿no? Tú y yo no merecíamos el perdón de Dios. No lo merecíamos, no merecemos el perdón de Dios. Ofendimos a Dios.
Pero Jesús murió por ti y por mí, conociendo el peor de tus momentos, el peor de tus pecados. Jesús murió por ti cuando tú simplemente no le hacías caso, ni sabías que Jesús existía. Y así te perdonó. Imagínate. Entonces, el arrepentimiento y el perdón permiten que se abra la puerta a la reconciliación. Entiendo, hay casos donde no puede haber una restauración, una reconciliación, como en el caso de Tamar. O sea, si la persona, y esto lo hablamos la primera semana, hace 4 semanas, si quieres ver la grabación lo puedes ver en nuestra página web, pero en el caso de Tamar, ella no es así como que, ay, me voy a poner bien ahora sí con mi hermano Amnón que me violó. Pues no, o sea, tienen que establecerse límites de protección, de seguridad para ella. Y eso es diferente, eso te podemos ayudar con situaciones, si has pasado algo así, o un familiar tuyo cercano ha pasado por situaciones así, búscanos. Aquí en la iglesia te podemos ayudar para que sanes eso. Pero en la mayoría de los casos, como les dije, la mayoría de los casos somos 2 personas y entonces la restauración puede suceder. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Pedir perdón, arrepentirnos, pero sobre todo perdonar. Porque cuando entonces yo perdono, soy libre. Soy libre. Ya no estoy cargando eso. Ya no estoy cargando ese veneno. Y ya no estoy cargando ese rencor, ese enojo, ese coraje, esa amargura, esas ganas de venganza. Y Jesús quiere cargar eso por ti. De hecho, Jesús lo cargó ya por ti. Jesús lo dejó clavado en la cruz hace 2000 años. Está clavado eso ya en la cruz. Para Él eso es cuestión del olvido. Ahora para ti y para mí es cuestión de hacerlo parte también del olvido. Déjame decirte que tú eres libre, que tú ya eres libre. Así es como Jesús te ve. Y Jesús quiere que tú aceptes su perdón, para que entonces tú puedas ofrecer ese perdón a otros. Cierra tus ojos. Gracias, Dios, en esta tarde. Es un tema sumamente difícil porque no queremos enfrentar las situaciones. Muchas veces queremos ser como el rey David y decir, bueno, que el tiempo sane las heridas. Queremos simplemente no hacer nada. Y eso lo hacemos, es parte de nuestra cultura. Nos es difícil confrontar los problemas. Y en esta tarde, Señor, queremos pedirte que esto que aprendemos de la Biblia es una sabiduría que tú nos enseñas, que yo en lo particular sufro en llevarlo a cabo. Lo podamos llevar a cabo y lo apliquemos en nuestra vida. Te necesitamos, Señor, para que tú hagas el milagro en nuestro corazón. Traemos tantas cosas, desde cosas muy complejas, dolorosas del pasado, hasta cosas que fueron simplemente un desacuerdo que se llevó, que creció como una bola de nieve en una avalancha, a convertirse en un problema enorme que seguimos cargando. Relaciones disueltas, rotas, por no saber perdonar. Y nos excusamos siempre en decir, bueno, es que yo fui agredido. Pero, Señor, aprendemos en tu palabra que sí, a pesar de que hayamos sido agredidos, también somos agresores. Y como agresores, y nosotros que te conocemos a ti, nuestra responsabilidad es llegar delante de ti y pedir ayuda y entender que tú ya nos perdonaste al morir en la cruz. Y entonces perdonar a la otra persona. Y si hay necesidad de pedir arrepentimiento, de yo arrepentirme, ir con la otra persona hablando la verdad en amor, como aprendimos de estos 12 pasos. Gracias por tu palabra que es clara y es necesaria para nuestras vidas y que es tan aplicable el día de hoy y que la necesitamos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.